Un centímetro más para si escribimos algo de la hormona de crecimiento. A ver, muy bien, entonces vamos a hacer algo ágil, rápido. Vamos a completar un poco lo que... ¿Alguien tiene un marcador? Por favor. Un video, ¿no? Solamente tengo ahí, pero cambié de manera. Pero para eso tiene que ser cerrada la puerta. Tienes que estar abajo y tienes que estar cerrada la puerta. Aquí, con mi panita aquí para aprender. Con el número 1 del Pablito. El mejor elemento del Pablo aquí. Empezamos. Para los que llegaron entre 100, vamos a tratar de hacer algo rápido para que puedan oír a su profesor preferido. Ok, entonces, concentrémonos y tratemos de hacer las cosas. A ver, perdón la repetición, la insistencia, pero la bioestadística no es más que eso, es
los mismos procesos con diferentes preguntas para diferentes circunstancias. Pues ya hemos visto que se puede comparar dos porcentajes. El porcentaje de gente que fallece en este grupo versus el porcentaje de gente que fallece en el otro grupo. El porcentaje de gente con cáncer que tiene recidiva del tumor versus el porcentaje de gente con cáncer que tiene recidiva del tumor en otro tratamiento, en otro grupo. Comparación de porcentajes. Pero también podríamos comparar promedios, que fue lo que hicimos en la clase anterior, ¿no es cierto? Podríamos decir si el promedio de estatura de los que recibieron el tratamiento de hoy para la condroplasia, ¿cómo se llamaba? Barber, ¿no? Pero era esos fármacos moleculares, ¿cierto? Uno era un inhibidor de la vía de la bioquinasa, no sé qué vaina. No era el mismo, pero solo se transformaba. Ok, entonces ahí presentaron cosas que se aplican a lo que estamos diciendo aquí, ¿no es cierto? Que los que recibieron ese tratamiento, los chicos con acondroplasia que recibieron ese tratamiento, en promedio mejoraron, subieron 3 centímetros, 4 centímetros durante un año de tratamiento versus los que recibieron el otro tratamiento. Ok, ¿cómo se llega a eso? Comparando cosas. ¿Vieron los gráficos que presentaron hoy en la mañana? Sí. Box plot, donde se ve claramente el grupo, el uno, el otro, comparación de grupos, ¿no? Entonces fíjense, ahí cuando eso empieza, uno empieza a sentirse bien y decir, ah, caramba, cierto es lo que nos está contando, sí, cierto es que se usa en la vida real. De hecho, ya les voy a mostrar un estudio que estamos haciendo entre dos fármacos quimioterápicos. Ya van a ver, todavía falta un montón, pero solo para que vean que la cuestión se aplica de igual forma. Ahora, ustedes seguro pasará por su mente, tal vez, que también podrían compararse promedios de la siguiente manera. No quiero... Siempre con estos ejemplos creo que se ponen nerviosos ustedes, pero cuando hablo de notas. Pero, por ejemplo, ustedes dan el NMP, ¿no es cierto? Ya, dan el NMP, ya. Su grupo tiene un promedio. Y entonces la escuela, ¿qué dice? La escuela, a ver, y veamos qué tal está ese promedio versus el resto del mundo, ¿no es cierto? Algo así como la media global o la media latinoamericana. Sí, suena que sí, que son cosas que también se pueden hacer y que deben hacer, ¿no es cierto? O por ejemplo, qué sé yo, la estatura o el peso de los niños al nacer en el Ecuador versus el peso de referencia de América. Fíjense que ahí también hay dos grupos, ¿no es cierto? Porque hay que comparar el peso de los niños en Ecuador versus otro grupo que no es que nosotros lo vamos a investigar, sino que es un dato que ya debe estar por ahí, escrito, publicado en las guías de la OMS, en la del ministerio, no sé. Si entran al internet y preguntan cuál es el peso promedio de los niños en América o en América del Sur, así, va a salir un dato, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, eso también, lo que vimos la clase anterior fue la comparación de un promedio 1 versus un promedio 2, ¿no es cierto? Y claro, este era un grupo que tenía un N determinado, un número de personas, un grupo 1 con un N1, y este era un grupo 2 con un N2, ¿no es cierto? Y que sabíamos cuántas personas en el grupo 1, cuántas personas en el grupo 2, y por eso es que podíamos hacer ese test que está ahí, ¿cierto? Que es el TZ para comparar dos promedios, que es muy parecido al TZ para comparar dos porcentajes. Y después de hacer todo lo que hay que hacer, a propósito, entre comillas,
Ahora sí va a aparecer en el dedo de él sus trabajos, ¿no? Entonces voy a poner dos ejercicios que van a tener que hacer por separado. Una comparación de porcentajes y una comparación de promedios. Dos trabajos diferentes, ¿ok? Solo que tengo que idear las preguntas para los promedios. Muy bien. Recuerden que después de la pregunta, las hipótesis y todo eso, viene la ejecución del test. Y la ejecución del test no era más que la diferencia de los promedios que va en el numerador dividido para el error estándar de la diferencia de esos promedios que va en el denominador. Y ahí está la fórmula, recuerden ustedes. Eso ya vimos, no voy a repetir. Solamente insistir, obviamente, en que al hacer todo eso, aquí va a salir de un ejercicio que no hemos hecho, pero no importa. Al final sale, aquí por ejemplo, salió un valor Z para lo que se esté probando de 4.3. Ese 4.3 es un valor Z, ¿no es cierto? ¿Qué había que hacer con ese valor Z? Ir a la tabla Z a buscar el valor T. Ustedes ya pueden, yo creo que ya todos tienen en la mente que si el valor Z sobrepasa el 3, el 3.5, el 4, llega a más de esos valores, el valor P va a ser bien chiquitito. De hecho, la tabla que ustedes tienen llega hasta 3.99 y eso ya era un valor P recontra pequeñísimo, 0.00003. O sea que si tiene un valor Z de 4, es más pequeño que eso. O sea, recontra evidencia en contra de la hipótesis nula para poder rechazarla, a favor de que sí hay una diferencia entre lo que se está testando, ¿no es cierto? Muy bien, solo eso era para recordarles el valor Z en que luego ir a la tabla para transformarle. Y me gusta siempre mostrar esto para indicar que siempre, mientras más pequeño es el valor P, más pequeño el valor P, significa que tiene mucha más fuerte evidencia en contra de la hipótesis nula. Si ven que todos esos valores P se encuentran buscando a la hipótesis nula. En ningún lado de eso dice, y si el valor P es alto, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, a favor de la hipótesis alternativa. No dice. Todo está en relación a la hipótesis nula. Mientras más alto es el valor P, débil evidencia para rechazar la hipótesis nula. Mientras más alto era, menor fuerza para rechazar la hipótesis nula. Pero si es más pequeñito, strongest, ¿no es cierto? Ahora que están ahí todos en esas conferencias, ¿no es cierto? Claro, si tuviéramos por acá, podríamos poner very strong evidence against null hypothesis, ¿no es cierto? Y fíjense que el sombreado es a propósito, ¿no? En realidad no, fíjense que no hay un territorio ahí blanco arriba y negro abajo. Y desde aquí es blanco y desde acá es negro. No, es una gama, es un difuminado, el cambio es muy gradual. Este gráfico a mí me gusta mostrar, porque eso de decir el 0.05 hasta cierto punto es medio arbitrario. Tuvimos que poner un límite para poder decir de aquí para acá es estadísticamente importante, se rechaza la hipótesis nula y de aquí para arriba no rechazamos y no es estadísticamente importante. Eso está bien como para ayudarnos, para tener algo en la mente, pero en realidad el asunto es más así, a veces ustedes pueden tener valores P, no sé, 0.06, que a lo mejor no son tan poco significativos dependiendo de otras circunstancias. Pero bueno, eso no
ahorita me quiero confundir. Ahorita nos vamos a quedar con el 0.05, del 0.05 para abajo, fuerte evidencia en contra del hipótesis nula, y del 0.05 para arriba se debilita la evidencia en contra del hipótesis nula. ¿Okay? Fíjense que esa es una escala numérica, pero que no está escala, ¿no? O sea, el 0.05, ¿dónde estaría? Esta cosa no era más baja, pero bueno, tiene mi puntero láser. ¿Dónde estaría? ¿Entre qué y qué números está? ¿Entre cuál? A ver, aquí tenemos. A ver, entre los dos primeros números de abajo. No. ¿Entre el segundo y el tercero? No. ¿Entre el tercero y el cuarto? Sí. Ahí estaría, en plena mitad estaría el 0.05, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Dónde estaría? 0.05. ¿Ok? ¿Sí? ¿Estamos todos ubicados donde está el 0.05? Ok, muy bien. Claro, está hecho la parte de acá abajo más desproporcionada para hacer ver que el cambio es más importante en las partes inferiores. Porque, y de ahí está el 0.1 y encima de eso estaría el 0.2, 0.3, 0.4, hasta el 0.99, 0.1. Recuerden que el valor P es una probabilidad, por lo tanto solo puede tener valores entre 0 y 1 o 0 y 100. No hay valores P de 1.3, no puede haber, no, conceptualmente no existe, ¿ok? Muy bien. Ok, entonces vamos a... y también hicimos el intervalo de confianza, ¿no es cierto? Y también exploramos el concepto de hipótesis de una y de dos colas o de uno y de dos lados, ¿no es cierto? ¿Recuerdan ustedes? Ya, muy bien. A ver, más bien déjenme empezar por esto. Ok. Prueba de una o de dos colas. Recuerden lo que dijimos. Cuando uno está testeando una pregunta que implique un test de dos colas, ¿cuándo? Ya. ¿Y en qué se diferencia del de una cola? Ok, muy bien. Pero díganme más, repita. Al revés. El test de dos colas. Recuerden. Tengo dos personas, la una es más grande y la una es más pequeña. Juan y Pedro. Si yo digo, Juan y Pedro son diferentes en altura, ustedes la respuesta es sí. Pero si dicen Juan y Pedro son diferentes en altura, solo yo te digo Juan y Pedro son diferentes en altura, ¿sabes quién es más alto y quién es más bajo? No. Las posibilidades son que Juan sea más alto que Pedro o que Pedro sea más alto que Juan. O sea, las posibilidades son de dos lados. Pero si yo digo Juan es más alto que Pedro, la respuesta es sí, Juan es más alto que Pedro. Ahí no hay la posibilidad de que Pedro sea más alto que Juan. Y si Juan es más alto que Pedro, implícitamente estoy diciendo que Pedro es más pequeño que Juan.
Pero las dos cosas son un solo lado, porque él va a medir, no sé, 170 centímetros y el 150. La diferencia siempre va a ser a favor de Juan, siempre va a ser una diferencia positiva si es que la altura de Juan le restó de Pedro y la altura de Juan es siempre superior a la de Pedro. El resultado siempre va a ser positivo. Yo podría también preguntar, ¿es Juan más pequeño que Pedro? Y la respuesta sería no, es más grande. ¿Eso es pregunta de qué? ¿De un lado o de dos lados? Sigue siendo de un lado. Sigue siendo de un lado, pero siempre la de un lado va a buscar la dirección de la diferencia. Va a buscar quién es más alto, va a buscar quién es más bajo. Las dos cosas son una sola dirección que nos permite saber cuál es realmente la diferencia. Pero si yo solo digo Juan y Pedro son iguales o diferentes en altura, ya, y ustedes saben que sí, que el uno mide 1,70 y que el otro mide 1,50, pero no saben quién es Juan y quién es Pedro. La respuesta va a ser sí, sí hay diferencia, pero no sé quién es más alto. Uno de los dos es más alto, no sé quién. ¿Okay? ¿Está claro lo de dos lados y un solo lado? Muy bien. Ok, entonces ahora sí vamos a este ejemplo de aquí que les decía. Ya. Ok, sí, este creo que está bien. Ok, entonces, les decía que a veces hay situaciones en las que uno quiere... ¿Por qué siempre lo Por favor. Ok, en el ejemplo que hicimos, bueno, a ver, esa es una excelente pregunta. A ver, ¿tu pregunta cuál es? ¿Es si el ejercicio que hicimos es de un lado o de dos lados? Muy bien, exacto. Ok, muy bien. A ver, chicos. La pregunta de Sol es excelente. Dice, voy a tratar de acoplar tu pregunta. Es algo así como, pero casi siempre es medio obvio en medicina que uno quiera saber quién es más alto, más grande, quién mejora, quién esto versus otro. Casi siempre, ¿no es cierto? Es como decir, la altura de los que recibieron esa terapia, los niños con acondroplasia que recibieron esa terapia, crecieron más que los que recibieron el placebo. Eso es lo que se quiere saber para decir que este fármaco realmente
sirva para esa enfermedad. Sí, la gran mayoría de preguntas en investigación y en medicina tienen esa estructura. Por lo tanto, la gran mayoría son de un solo lado, la gran mayoría. Pero, a veces, casi siempre cuando las cosas son muy iniciales, o sea, por ejemplo, no sé, tienes un fármaco que quieres saber si activa una vía metabólica, así una cosa muy inicial de algo. Casi siempre ahí tal vez la primera pregunta es, bueno, primero veamos si es que hay diferencia. Primero veamos si hay diferencia. No importa si es mayor o menor, veamos si tiene algún efecto sobre algo. Entonces ahí tal vez no hay la necesidad de saber si produce más, si estimula más, si produce más cosas de esto. No, solo quiero saber si hay diferencia, que podría ser hacia producir más o hacia producir menos. Entonces, hay veces en las que sí. Porque un fármaco nuevo que tú no sepas realmente ni cómo funciona, ni no se sabe muy bien, puede ser que estimule una vía metabólica, o puede ser que la inhiba, por ejemplo, o que estimule un receptor, o que inhiba el receptor. Para fines de tratamiento puedes usar las dos cosas, pues. Si es que el problema, la patología está dada por un déficit de la vía metabólica, entonces lo que vas a querer es estimular esa vía metabólica. Pero en la condroplasia, de lo que me di cuenta, ya no me había acordado yo de eso, pero en la condroplasia el gran problema es que la mutación del gen hace que haya una vía que normalmente debe estar apagada, está funcionando demasiado. Entonces ahí el tratamiento es algo que le apague esa vía. Entonces, a veces no es 100% necesario buscar si es que la diferencia es mayor o menor, sino solo si hay diferencia. ¿Cómo saber si buscas lo uno y el otro? El contexto de la investigación, nada más. ¿Ok? Casi la gran mayoría hay que multiplicar al final por 2. Ya voy a eso. Sí, o sea, en la tabla que yo les di, esa tabla está construida en un solo lado de la curva. Por lo tanto, si a ustedes utilizan esa tabla para responder un test de dos lados, el verdadero valor P que deben encontrar es el que esté en la tabla y multiplicarle por 2, como dice arriba a mano. ¿Ok? Pero si la pregunta de investigación tiene la estructura de es mayor que o menor que, ahí se quedan con el valor P que esté en la tabla, porque ese es un solo lado. Muy bien. Estoy seguro que eso les van a preguntar en algún de sus videos. Muy bien, entonces ahora vamos a esta situación. Les dije hace un momento que podría haber una circunstancia en la que a ustedes les pregunten diferencia entre dos promedios, o sea, un promedio 1 versus un promedio 2. Y de este promedio 1, ustedes saben en cuántas personas se investigaron, no sé, un número X, ¿no? Tienen la desviación estándar, porque si tienen los datos se puede calcular, pero esto, el promedio 2 es una referencia internacional, o sea, es un dato que está por ahí publicado. Y ustedes dicen, lo que pusimos, ustedes dan el NBME, hay un promedio de ustedes del NBME, y entonces el Pablo está loco porque todos se vayan a Estados Unidos, no quiere verles más, ¿no es cierto? Que él dice que, por Dios, que todos se vayan a Estados Unidos. One way ticket. No, yo le digo que double, two way ticket, para que vuelvan. Sería el colmo que esta universidad lo único que haga es reforzar los sistemas de salud de otros países. O sea, me daría vergüenza que pase eso. Y hasta ahorita, lamentablemente, es así. Es así. Tenemos excelentes médicos en Princeton, en Harvard, en Mayo Clinic, en España, en Italia, y aquí, nada.
veces que uno quiere comparar un promedio versus una referencia. En la referencia solo voy a tener el promedio. No suelo tener el número de personas donde se hizo eso, puede ser que haya, pero... Y no tengo la desviación estándar. Entonces, claro, el clásico camino que vimos la clase anterior no se puede usar. Pero sí hay manera. ¿Cómo se hace? Entonces ahí tenemos un ejemplo. Dice que 25 niños. A 25 niños se tomó una muestra de sangre para medirles el hematocrito y con un promedio de 34.1% de hematocrito, ¿no? Por si acaso, ahí el porcentaje es solo porque el hematocrito se mide en porcentaje, ¿no? Pero es cuantitativo, ¿sí? Si ustedes se hacen un hematocrito, no sé, les saldrá, no sé, 42, 45, 49, 51, 39, no sé, pero por ciento, porque es el porcentaje de células rojas del total de su sangre. O sea, ahí el porcentaje es la unidad de la variable cuantitativa hematocrito. Digo eso para que no se confunda, porque siempre alguien con justa razón podría decir, ¿pero por qué si es variable cuantitativa está expresándole en porcentaje? No, no es porque le estemos expresando en porcentaje, sino que irónicamente esa variable cuantitativa, su unidad es porcentaje. ¿Ya? ¿Estamos? Muy bien. Entonces, en esa población, esa muerte de 25 niños, el promedio de hematocrito fue de 34.1 con una desviación estándar de 4.3 y se quiere saber si este promedio, el hematocrito, este promedio es estadísticamente menor. Por lo tanto, solo por ese dato ya sabemos que la pregunta es, señorita Sol, estadísticamente menor. Queremos saber si este promedio es estadísticamente menor que el promedio de una población, de un dato de referencia que dice que los niños tienen el promedio 37.1. Pregunta, ¿de un lado o de dos lados? No, de un lado utilizado. ¿Quién vota por dos lados? ¿Menor qué? ¿Menor qué? A ver, Sol, ¿por qué crees que es de 2? Vamos, no importa, vamos. Repito la pregunta. Pero estás en el ejemplo, ¿no es cierto? Una población de niños, se toma una muestra de 25, le saca sangre, mides los hematocritos, tenemos el promedio de hematocrito 34.1. Y queremos saber si ese promedio de hematocrito de esos niños es estadísticamente menor que el de la población general del país, que sabemos que es el 7.1. Queremos saber si 34.1 es estadísticamente inferior, menor que 37.1. De un lado, porque ya sé cuánto menor es y el otro no sé cuánto. Siempre que indiques la dirección de la diferencia, menor que o mayor que, es de un lado. Si no tienes las palabras menor que ni mayor que, solo dices, quiero saber si es diferente. Ahí es dos lados. Okay. Sí, usted sabe si hay un cambio igual de los lados. Pero cuando la palabra cambio aquí no aplica, porque cambio significa, les medí a ustedes antes de hacer algo y les medí después de hacer algo. Ahí aplica, quiero saber si hay un cambio significativo. ¿Cierto? Si yo voy de pantano, así como de la me lo recomendó eso. Ok. Pero sí, ¿qué parece de pantano? Ok. Muy bien. Entonces, tengo los datos.
puedo usar el camino que vimos la clase anterior, porque si quiero usar el camino de la clase anterior necesito el número de personas de donde salió esto y la desviación estándar de donde salió esto, que por lo general cuando son referencias poblacionales es difícil, eso no hay. Pero tampoco es nada del otro mundo. Entonces, ¿cómo hago eso? Muy bien. Muchas cosas son igualitas. Primero, la pregunta ya está planteada. Quiero saber si el promedio de hematocrito de esos niños es estadísticamente inferior al de la población general. Pregunta. Hipótesis. Hipótesis nula. Señorita Camila, hipótesis nula. Se acepta, no sé también. ¿Qué de qué? Ok. La nula no tiene por qué ser diferente. La hipótesis nula es una hipótesis de igualdad, de no diferencia. Ok, entonces, no hay diferencia entre el promedio de los niños versus el de la población general. Alternativa, sí hay diferencia. Y de hecho, como queremos buscar la dirección, deberíamos decir, yo sí creo que es menor. O sea, el promedio de este 34 yo creo que es estadísticamente inferior a este. Ok, o sea, hasta ahí todo igual como siempre. Pregunta, hipótesis nula, hipótesis alternativa. Tercero, diferencia de promedios. 34.1 menos 37.1 igual 3. ¿Sí? Sí. Menos 3, lo cual significa que el grupo que está siendo escrutado, los niños, tienen un valor de hematocrito inferior, menor, menos 3. ¿Sí? Por lo tanto, estamos en el lado negativo de la curva. Un lado. Muy bien, queremos saber si esta diferencia de 3 en detrimento de los niños versus la población es estadísticamente significativa, para preocuparnos por la población de donde salieron estos niños. Porque si esa diferencia es solo por azar, ya no me importa. Ya. Pero si en esa población ese hematocrito es estadísticamente diferente, por alguna razón, ahí arriba hay una razón para eso, ¿no es cierto? Es una zona endémica para malaria. ¿Qué pasa en la malaria? Hay anemia hemolítica. La malaria es una enfermedad que causa anemia hemolítica, se destruyen los glóbulos rojos. Entonces, si es que es estadísticamente diferente, significa que el Ministerio de Salud, el hospital tendrá que hacer algo con estos niños, ¿cierto? Tendrá que darles tratamiento antimalárico, ver si los niveles de hierro en sangre están bien, o sea, un montón de cosas. Okay. Muy bien, diferencia. Esta diferencia vamos a tener que dividirle para el error estándar de esa diferencia. Solo que aquí el error estándar que utilizamos es un error estándar más simple, que es el error estándar del promedio que tenemos. Solo estaba viendo que aquí tengo la impresión que falta. Déjenme ver. Ok. ¿Se acuerdan que el error estándar de un promedio solito era la desviación estándar al cuadrado dividido por la raíz de n? Así era, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes? No sé por qué. Tal vez hay falta elevar de al cuadrado, pero bueno, no importa. Error estándar del único promedio donde tenemos estos datos. O sea, aquí no hay que hacerlos mucho lío. Fíjense, ahí está. 34.1 menos 37 menos 3. Y me pueden ayudar a hacerlo de abajo, porque tengo la impresión de que falta elevar de al cuadrado.
pero en cualquier caso, ¿podrían por favor 4.3 elevado al cuadrado? Entonces sería 4.3 dividido para 4. Ay no, es 3 menos 3, 4.3 al cuadrado dividido para la raíz de 25. Así se ve. Y esto sale menos 3 dividido para ¿todo esto? 3.7. Y esto sale menos 0.8. Y ahí salió. Y puedes estar viendo ese, si sale, si eso está bien. Si está bien, ok. Muy bien. Ok. Hay algunos tests que sí utilizan directamente la desviación estándar y hay otros que utilizan la varianza. Por eso me impresionó que aquí no esté sacada el cuadrado. Pero bueno, vamos a hacerlo independientemente de lo que esté ahí. Vamos a asumir que salió el valor z menos 0.8. Solo por haber pensado, solo por pensar que el valor z es menos 0.8, ustedes, ¿qué podrían intuir del valor p? ¿Que es alto o que es bajo? Que es alto, debe ser. El 0.8 ni siquiera llega a la primera desviación estándar, por lo tanto debe estar bastante cerca de la idea de la hipótesis nula. Si ustedes ven en su tabla, 0.8 tiene que ser un valor P alto, no sé cuánto podrían verlo, 0.8. 0.21. Como es de un solo lado, ¿debemos multiplicar el 0.21 por 2? No. Debemos usar el 0.21. ¿Sí o no? Muy bien. Claro, ahí ya voy a chequear bien. Pero si fuera ese, en cambio, de ahí arriba, en cambio, si sale 3.49, sale un valor P muy chiquitito, ¿no es cierto? Ya voy a chequear eso bien, chicos, y les aviso las equidades, pero no importa. En términos de solo interpretación, usamos los dos approaches de aquí. Me queda como súper claro porque cuando es como de una rueda, por un lado, no le... O sea, ¿por qué le multiplicaríamos por dos? Ok, muy bien. Hagamos eso. La manera más simple que tengo para tratar de hacerme entender en eso es la siguiente, para todos, obviamente. Déjame poner eso. A ver. Volvamos al ejemplo bien simple de Juan y Pedro. ¿Okay? Aquí está Juan, 1.70. Aquí está Pedro, 1.60. ¿Ok? Muy bien. Alguien te dice, Juan y Pedro, sé que uno pesa 170, mide 1.70 y el otro 1.60, no sé cuál es cuál. Pues ahí, no sabemos, solo sabemos que uno mide 1.70 y el otro mide 1.60. Muy bien. Si la pregunta es, ¿hay diferencia entre las estaturas de Juan y Pedro? ¿Hay diferencias? Entonces uno diría,
Ok, hay 10, hay 0,10 metros de diferencia, o sea, 10 centímetros, ¿cierto? Muy bien. Esa diferencia, ¿a favor de quién está? Si es que tú no sabes quién es Juan y quién es Pedro y cuánto mide el uno y cuánto mide el otro. Tú solo puedes pensar lo siguiente. Podrías pensar que Juan mide 1,70 y que Pedro mide 1,60, por lo tanto, Juan es 10 centímetros más alto. Si es que eso es así. Pero si Juan mide 1,60 y Pedro mide 1,70, la diferencia es 10 centímetros a favor de Pedro. Si no sabes, si no tienes ligado quién es Juan y quién es Pedro, esas dos cosas son las que pueden venir a la mente. Solo sabes que uno de los dos es más alto. Pero no puedes concluir Juan es más alto que Pedro o Pedro es más alto que Juan. Tienes que decir solo, sé que hay diferencias en la estatura entre estas dos personas, pero no sé si es a favor en el lado de Pedro es más alto que Juan, o no sé si es en el lado de Pedro es más alto que Juan. Las dos opciones pueden ser verdaderas, los dos lados de la explicación pueden ser reales. Test de dos lados. Y si es que, si le trasladamos eso al territorio estadístico, si es que Juan es más alto que Pedro, 1,70 versus 1,60, Juan va a tener 10 centímetros más alto. Por lo tanto, la diferencia va a estar en este lado, porque este es el lado positivo. Pero si Juan es más pequeño que Pedro, 1,60 menos 1,70 sería menos 10 centímetros, porque Juan es más pequeño que Pedro. Y la diferencia estaría en este lado, porque aquí es las cifras negativas. O sea, si aquí está Juan y aquí está Pedro, y yo no sé quién mide qué, puede ser que Juan sea más alto que Pedro y esté acá, porque la diferencia siempre será positiva. O puede ser que aquí esté el 1,60, aquí esté el 1,70 y que Juan sea más pequeño que Pedro y esté acá. Muy bien. Pero, si yo sí sé que Juan mide 1,70, ahora sí sé esto que ahorita lo estoy viendo. Sé que Juan mide 1,70 y sé que Pedro, yo sé que Juan mide 1,70 y Pedro mide 1,60. Ya, estoy bien, ahí está, el uno está más grande y el uno está más chiquito. La pregunta ya no podría ser, ¿hay diferencia entre los dos en estatura? La pregunta debería ser más específica. Podría ser, ¿es Juan más alto que Pedro y por lo tanto su diferencia siempre va a ser positiva a favor de Juan? O sea, estos 10 centímetros a favor de Juan versus Pedro, estos 10 centímetros de diferencia son estadísticamente importantes, pero ahí no nos preocupamos de este lado, porque para esta pregunta este lado no existe, no es relevante. Pero si alguien no quiere preguntar, ¿será que Juan es 10 centímetros más alto y estadísticamente más alto que Pedro? Sino que alguien pregunta, ¿será que Pedro es más pequeño que Juan? Por lo tanto, tiene menos 10 centímetros de estatura. Y esos 10 centímetros negativos a favor de Pedro son estadísticamente importantes. Esa diferencia va a estar solo aquí, no puede estar acá. No puede, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora vamos a ver eso en algo real. ¿Ok? Déjame ver qué tengo aquí. Veamos si puedo con el estudio que les dije que estamos haciendo.
se está tratando dos quimioterapias. Uno que se llama gencitabina y el otro se llama citomicina. Solo para que vean, por ejemplo, no hay muchos pacientes todavía, pero solo para que vean. Ahí está. Fíjense, hay 62 pacientes que han recibido gencitabina y 59 que han recibido mitomicina. Un poquito más de... El 51% de pacientes han recibido gencitabina y el otro es mitomicina. 51 versus el 48. Ok. Fíjense, por ejemplo, suponiendo que lo que se quiere saber aquí, sobre todo la pregunta de investigación en este estudio, es si todos estos 121 pacientes son pacientes con cáncer de vejiga, ya tratado y demás. La pregunta de investigación es si es que hay recidivas, si es que hay el cáncer ha vuelto. Eso es lo que queremos saber. Ok, yo podría decir, claro, o sea, es una pregunta importante, ¿no es cierto? Siempre es bueno saber si un fármaco ofrece ventajas en tratamiento del cáncer, ¿no? Que el uno tenga más o menos recidivas es genial. Muy bien. Pero, por ejemplo, deberíamos estar seguros que los dos grupos sean similares en edad, por ejemplo, ¿no es cierto? Porque si el grupo que recibió gencitabina son, no sé, más jóvenes, inmunológicamente mejores, que los de mitomicina son más viejitos, ya inmunodeprimidos y demás, a lo mejor no tiene mucho sentido la comparación, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué les parece si averiguamos si el promedio de edad de esos 121 pacientes que recibieron dos quimioterápicos diferentes son estadísticamente similares los dos grupos o diferentes? Test de dos grupos de ley. Pero no digan duro, no les digo nada. Dos lados. Test de dos lados. Yo digo, quiero saber si hay diferencia entre estos dos grupos, ¿ok? Entonces le voy a pedir al programa que me diga y ustedes van a interpretar el resultado, ¿no? No moraleja, sino consejo. Cuando uno maneja uno de estos programas, por supuesto que es fabuloso tener esta ayuda, porque no tienen que ponerse a hacer a mano lo que ustedes van a tener que hacer en su ejercicio que les voy a poner. Tienen que demostrarme que hacen. Entonces aquí, en menos de un segundo, el programa me va a dar la respuesta. Pero me va a dar un montón de números. Ustedes van a ver que me da un montón de información. Mucha de ella que no sirve o no es relevante en todo caso, de manera que yo tengo que saber lo que tengo que leer de eso que le voy a preguntar. Ya, pero eso es otro asunto. O sea, si este fue un curso para aprender a manejar un programa, es otra cosa. Ok. Entonces le voy a preguntar, ¿qué les dije de edad, no? En la edad, ya, no importa los comandos, eso no importa. Ok. Entonces fíjense, aparece un montón de cosas ahí, ¿no es cierto? Pero básicamente, ¿qué está diciendo? Algunas cosas que ya sabíamos. Fíjense, el grupo que recibió gencitabina son 62 personas. Si ven ahí que dice observaciones, ops. Alguien tiene un video ni el bolsillo. Alguien trajo una espada, una varita mágica, algo. Ok, no importa. Muy bien. Pero se ve claro, ¿no? 62 pacientes que tenían gencitabina, ahí siguen, 62. 59 que recibieron mitomicina. ¿Ok? Muy bien. Promedio, ahí dice, promedio. ¿Promedio de qué? De edad. De lo que le pedí que me calcule, ¿no? Eso no importa cómo lo hago, pero... Promedio de edad. El gencitabina tiene 69 años de edad, de promedio. Y los otros tienen 66. O sea, hay una diferencia de 3. Si ustedes ven abajo,
Ahí dice, diferencia 2.94. Ya, pues, o sea, si restan 69.03 menos 66.08 da 2.94. ¿Qué es lo que ustedes hemos hecho en clase? Pero ahí está. Nos da el error estándar de cada una de esas cosas. Si ven que dice ahí, standard error. ¿Okay? Entonces está el error estándar de la media del grupo de gencitabina, está el error estándar del grupo de mitomicina, y abajo está el error estándar de la diferencia. También me da la desviación estándar que me han pedido, pero me da el intervalo de confianza, me da el intervalo de confianza para la diferencia. ¿Se acuerdan que también calculamos el intervalo de confianza para la diferencia? ¿Y qué están viendo? ¿Qué de particular tiene esa diferencia de ese intervalo de confianza para esa diferencia? El uno es y el otro es positivo. Por lo tanto, incluye al cero. Por lo tanto, esa diferencia no es muy... Esos 3 años de diferencia entre estos dos grupos parece que no es muy importante. Veamos el valor P para ver si está de acuerdo con eso, ¿no es cierto? ¿Cómo debería comportarse el valor P? Sabiendo que el intervalo de confianza tiene negativo el un lado y positivo el otro. Tiene que ser mayor a 0.05. Y eso está aquí. ¿Se ve que dice P? Probabilidad. Aquí no le hagan caso a esa T, háganle cuenta que dice Z. Probabilidad de que Z está superior a la hipótesis nula. 0.12. Con 0.12 ustedes, ¿qué hagan? Si es que está elevado el valor P, ya tengo la solución para la guía. Pero porque usted está razonando muy bien. Entonces, cuando responde, denle la vuelta. Algo. Mayor de 0.05. Está 0.12. Apoyas la hipótesis nula. Apoyas tu hipótesis. Rechazas la hipótesis. Ay, perdón. Estoy mal yo. Estoy mal. Perdón. Yo soy el que tengo que cambiar. 0.12 no puedo rechazar la hipótesis nula. Es que usted dijo de apoye. Es que no diga apoye, diga no rechazo. Por lo tanto, esa diferencia ¿es importante o no? No. Muy bien. Ahora, fíjense que aquí, si ven que dice HA. Hipótesis alternativa. ¿Ok? Muy bien. Porque la hipótesis nula sabemos que es que el promedio de edad de un grupo es igual al del otro grupo, que no hay diferencia. Muy bien. Si ven que ahí dice un signo de admiración igual 0, ese es un lenguaje del programa nada más, ¿ya? Pero lo que está queriendo decir ahí es que la diferencia en edad de estos dos grupos es diferente de cero. Puede ser mayor, o sea, puede ser positiva, o puede ser menor, puede ser negativa. Esta parte que está aquí, esto dice solo si hay diferencia entre los dos grupos. O sea, está haciendo un test de dos colas o dos lados. Pero si ustedes se fijan acá, diferencia, ¿qué signo es este? Mayor que 0. ¿Dónde está el mayor que 0? Solo aquí. Aquí está haciendo un test de una sola cola. Y la hipótesis alternativa aquí sería que el primer grupo tiene un promedio de edad superior al segundo grupo. O sea, los de gencitabina tienen un promedio superior al de mitomicina.
¿Cuánto es el valor P? 0.06, que curiosamente es la mitad de 0.2. Pero el 0.06, ¿qué les obliga a hacer a ustedes en caso de si estuviéramos testando esta hipótesis nula? Fallar, rechazar, reconstruir. No lo rechazamos, porque está por encima de 0.05. No puedo rechazarle con símbolo de igualdad. O sea, esto me ayuda también a lo que ya hice aquí. ¿Y acá qué tienen? Que la hipótesis alternativa es que la diferencia es menor de 0, o sea, negativa. O sea, esa hipótesis alternativa de ahí está diciendo que la edad del grupo de gencitabina es menor que el grupo que recibió mitomicina. Y el valor P es 0,9. Es obvio que sea un valor P mucho más alto porque 62 es menor que 59. No, o sea, ni por azar podría ser eso. Por eso es que estos programas les dan un montón de información, alguna de ellas muy importante y útil, pero hay otras que son medias absurdas. Por ejemplo, este lado de aquí es absurdo. No tiene sentido hacerle caso a este y a este tal vez sí, porque podría testar la diferencia de edades de dos colas y podría testar la diferencia de edad de una sola cola preguntando si 62 es estadísticamente superior de 59. Mejor, Sofi, o te confundí más. Ok. Y solo para que vean, y con eso terminamos, para que vayan a un escurridísimo profesor. ¿Vale? ¿Cuál era la pregunta que les dije de este estudio? La pregunta de este estudio era de si ha habido recidivas, si el cáncer ha vuelto. La variable recidiva, ¿qué será? ¿Será cuantitativa? ¿Será de qué tipo? La hora del té. ¿Perdón? Ok, o sea, es... Cualitativa dicotómica. Ok, cualitativa. Por lo tanto, el test que voy a tener que hacer será comparación de qué? Porcentajes. De porcentaje. Ok, muy bien, ya estamos, ya, perfecto, muy bien. Ok, muy bien. Entonces, fíjense, voy a poner aquí, por acá hay una variable que dice recidiva en el primer año, déjenme ver. Recidiva en el primer año, según la quimio. Muy bien. Ok. Fíjense, ahí está el grupo que recibió gencitabina, el grupo que recibió mitomicina. Recidiva el primer año. 0, no. 1, sí. Cuando tengan variables binarias, el código que utilizan estos programas siempre es 0. No, negativo, ausencia, muerto. 1, positivo, presencia, vivo. ¿Qué tiene sentido, no? Ahora, si la variable se llama muerte, 0 no murió, 1 sí murió. O sea, por lógica, ¿no? Okay. Muy bien, ahí está. Esa tabla es la que hemos hecho aquí cuando hacíamos los ejemplos. ¿Cómo leerían esa tabla ya viendo esto? ¿Qué grupo tuvo más recidiva del tumor en el primer año? Ok, porque ¿cuántos recidivaron en el primer año? 27.42. O sea, en el grupo de gencitabina, 27.42, un poquito más de
de la cuarta parte de pacientes recidivó el tumor en el primer año. Versus solo el 12% en el grupo de mitomicina. Ok, ahora la misión es, ¿será esa diferencia estadísticamente importante? Entonces voy a pedir que... Entonces lo que va a hacer el programa es testar la hipótesis nula. Testar la hipótesis nula de que 27 es igual que 12, que esa diferencia solo apareció por azar. Veamos. Ahí tienen un valor P al lado. Es lo mismo, solo que aparece ahora un valor P. 0.036, aproximando 0.04. Conclusión. Sí, hay diferencias. Rechazo de no, mejor así estamos. Rechazo de... Ok. Ahora sí, esto es lo más importante de esta clase. Y con eso termino. Todo test estadístico, creo que ya les dije, pero voy a insistir, todo test estadístico tiene dos conclusiones. La una, la estadística. La estadística es, o rechazo la hipótesis nula, o no puedo rechazar la hipótesis nula. Esa es la estadística, punto. Y esa es, ahorita, importante porque están en el curso del criminalismo. Pero cuando estén en sus consultas, en sus hospitales, haciendo cosas como estas, haciendo, si ustedes son oncólogos, urólogos, urólogas o urólogues, urólogis, y tratan cáncer o cáncer, sería como estar en un ambiente inclusivo todo el tiempo o tiempo, ¿cierto? Me demoraría mucho dando clases. Ok. Entonces, la una es la estadística. Esa es importante entre nosotros porque estamos en el curso de estadística. Pero esa no le interesa a nadie cuando ustedes hagan el informe. O sea, ustedes no pueden concluir, por lo tanto, en este informe, después de haber hecho este estudio, rechazo la hipótesis nula. No pueden poner eso. Tienen que hacer una conclusión analítica, coloquial, le dicen algunos. Yo le diría la conclusión clínica del asunto. ¿Qué significa eso? Una conclusión que responda la pregunta de investigación planteada, que era, entre estos dos grupos, ¿hay diferencias estadísticas en las recidivas del tumor de vejiga? Entonces, usando el valor P y los porcentajes, entonces ahí ustedes tienen que estructurar la conclusión clínica. Ustedes podrían decir algo como el grupo que recibió en este estudio, después de haber analizado 120 pacientes, 62 recibieron gencitabina, 58 recibieron mitomicina. Este análisis demuestra que el grupo que recibió gencitabina tuvo una recidiva del tumor en el primer año estadísticamente superior, entre paréntesis 27%, versus la recidiva del tumor en el grupo que recibió mitomicina, entre paréntesis 12%, acompañado del valor P. Pero básicamente ustedes están diciendo ahí, eso ya entiende el que lee. Ah, caramba, el que recibió gencitabina recibió más. Pese a que los dos grupos, no es que la mayoría no recibió algo, 72% de pacientes en el uno y casi el 90% en el otro. Pero de los que recidivaron, estadísticamente hubo un porcentaje mayor de recidivas en el grupo de gencitabina. ¿No les parece fascinante esto? O sea, el Henry cuando dio ahí su charla, su presentación del profesor, dijo una cosa muy interesante, dijo algo así que él quería ser endocrinólogo, pero que dice, I was not smart enough to be a doctor, endocrinologist, so I finally decided to be a surgeon. Entonces yo también pensaba,
Decía, yo no fui lo suficientemente bueno para ser especialista en clínica, aunque sí soy, pero no es eso. Y tampoco fui lo suficientemente habilidoso para ser cirujano, así que soy epidemiólogo, no demás. Pero la gran noticia de eso es que este tipo de análisis son los que todo el mundo presenta en sus congresos. O sea, cuando ustedes oigan a una persona hablar de esto como las que están hablando, que son excelentes personas y mis respetos para todos y cada uno de ellos, excepto para 21. No. Respetos para todos. Pero tienen ustedes que saber que detrás de esto tiene que haber alguien que silenciosamente hizo todos esos análisis que están presentando. Y probablemente esa persona yo sé que muchos le agradecen, pero tienen que saber que hay, casi siempre en estas cosas hay unos seres silenciosos detrás de esto que casi siempre son los epidemiólogos. Corran a ver de